Hola, muy buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Cuando vi este círculo de las cosechas, me sentí extraño, me sentí aturdido, me sentí como Alex en La Naranja Mecánica cuando estaba escuchando Beethoven, que básicamente estaba diciendo que era la untuosidad y la sinuosidad marcadas en un campo de trigo. Sí, estoy hablando de Avebury 2000 en Inglaterra, en uno de los crop circles más impresionantes de toda la historia. Cuando vi este círculo de las cosechas, lo primero que vino a mi mente y a mi corazón fue al mejor científico posiblemente de todos los tiempos. Sí, vi a Nikola Tesla, ese grandioso y ese increíble científico que luchó cada día de su vida hasta su muerte para que la humanidad tuviese una fuente de energía basada en el electromagnetismo y no en los combustibles fósiles que tantísimo daño están haciendo en el planeta Tierra. Tenía ante mí, con aquel círculo de las cosechas, una auténtica obra de arte en donde dos puntos exponían con rombos cómo se expande la electricidad entre dos polos opuestos. Lo más básico, lo más concreto, lo más correcto. Todo para una humanidad que se está contrayendo hacia el calentamiento global en un planeta que se merece, por supuesto, algo mejor, que mueva nuestras vidas hacia un futuro que salve todo lo que es la naturaleza. Pero nosotros no somos la naturaleza en este caso, somos personas que estamos bajo la presión de una gentuza que está destruyéndolo todo a base de la contaminación y a base de papeles que tienen el símbolo Illuminati impregnados en lo que serían sus letras. Pero Tesla no era así. Tesla luchó contra Thomas Alva Edison para que el electromagnetismo pues fuese realmente nuestra vida. Y aquí aparece, aquí está. El diseño se ha relacionado con los primeros apuntes que se estuvieron realizando en la prensa, increíblemente para la construcción de la silla eléctrica, lo contrario a lo que quería Tesla. Pero claro, había que vender y relacionar el bien con los nuevos inventos que se ocupaban de eliminar de la sociedad a las personas que habían realizado auténticos espantos. Y la prensa lo vendió más que bien. Ahí teníamos a la energía magnética que se ocuparía de matar a todos esos asesinos que son creados por una sociedad enferma ya desde hace siglos y siglos. Y bueno, pues esta figura la prensa la mantuvo como el búho, un animal nocturno que mata a la gente. Pero Tesla no quería eso. Tesla exponía sus líneas de campo magnético como campos eléctricos, como líneas de fuerza, pero líneas de fuerza que fuesen gratuitas para toda la humanidad. Lo cierto es que aquello no funcionó y Tesla pues se quedó pues prácticamente con las ganas de poder hacer algo grandísimo para la humanidad. No lo dejaron hacerlo, pero sí, aquellas líneas de campo magnético pues se quedaron pues como un ave que ha sido símbolo por antonomasia del mal agüero, y las sillas eléctricas lo son. Pero sí que es cierto que en todas las culturas ha sido así. El búho, la ruina, la desolación, el príncipe de las tinieblas en Egipto, China, México, la Biblia, los salmos como rechazo de Cristo, en Perú como sacrificio en forma de media luna, como vemos así y aquí.
sonidos tenebrosos, pero no iba a ser solamente eso, señoras y señores diputados. Los círculos de las cosechas muestran lo que es la salvación de la humanidad y aquí en este círculo lo estamos observando. Los seres ajenos a la Tierra saben de todo esto y para darle la vuelta hay que decodificarlos, efectivamente. Tienen mensajes ocultos para los seres humanos. Tenemos que entender por qué fueron diseñados así. Son retos para nosotros, para nuestra ciencia, y de ahí sus rombos. Son formas de energía limpia, no de horror. Aquí estamos observando una auténtica maravilla que realmente medía prácticamente como un campo de fútbol y que es una auténtica preciosidad que busca la técnica y que además trata de acercarse a nuestro inconsciente y subconsciente mismo, buscando formas que podamos entender desde diferentes perspectivas. Y me explico. Aquí tenemos un crop circle que se ha asociado al efecto Moiré. Lo estoy diciendo perfectamente, aunque mi francés sea incluso peor que mi inglés del barrio del Pilar. Es un efecto que produce una distorsión dentro de la vista que impide ver cómo es cualquier figura en movimiento o cualquier estructura parada que tengas ante ti. Una metáfora de nuestra reacción ante el fenómeno de los círculos de las cosechas y una metáfora ante lo que sería una energía limpia, siempre todos influenciados por esos poderosos que solamente quieren enriquecernos mientras que nos empobrecemos nosotros en la miseria. Y entonces, claro, aquí viene la gran pregunta: ¿queremos el contacto o no? ¿Queremos tener ese búho nocturno o queremos realmente la libertad de poder ser partícipes de algo grandísimo que luche por la salvación de nuestro mundo? Aquí aparece este círculo, pues se está mostrando algo absolutamente extraordinario, dos polos, y es la imposición de un diseño, de ponerlo además dentro de una circunferencia preciosa y perfecta que expone una metáfora del propio planeta Tierra y además con una simetría que puede realizarse con todos los rombos que nos dejan ver exactamente la verdadera perfección del diseño, ya que avanzan y avanzan y avanzan hacia el mismísimo infinito del universo. Y entonces, a partir de aquí, por supuesto, la gran pregunta: ¿un contacto total? ¿Queréis o no? ¿Queréis saber cómo podríais salvar vuestro planeta del calentamiento global o no? ¿Queréis ser buenos o no? ¿Queréis ser manipulables o no? ¿Lo habéis llegado a pensar siquiera o no? Este círculo de las cosechas está planteando cientos y cientos de miles de preguntas y en su perfección está la verdadera respuesta. Porque si experimentamos, por ejemplo, la manera que tendría el propio diseño de avanzar y avanzar en nuestra dimensión con dos sombras estereoscópicas, el resultado expone una salida del plano que induce a la existencia de más dimensiones. Dimensiones que son las que utilizan ellos para venir para acá. Dimensiones que nosotros ignoramos completamente porque estamos totalmente metidos en una sociedad que nos corrompe lo que es nuestra verdadera alma. Y este círculo de las cosechas está mostrando ese efecto Moiré, ese electromagnetismo, pero sobre todo lo que está mostrándonos es una opción entre dos universos paralelos. ¿Salvamos el planeta o no? ¿Utilizamos energía limpia o no? ¿Hacemos una revolución contra lo que nos está pasando o no? Y todo dentro de una perfección absolutamente impresionante, perfecta, bellísima. La existencia de esos rombos, para que lo veamos en blanco y negro, por supuesto no es casual. Como siempre, se intentaba dar una énfasis a la existencia del control del espacio y del tiempo que estas inteligencias, mediante la energía magnética y mediante la construcción de los agujeros de gusano, pues llegan hasta aquí. Pero no solamente es eso, también se está aludiendo a la dualidad del hombre, del bien y el mal,
¿Nacemos siendo buenos o malos? ¿Estamos influenciados por nuestras familias o no? ¿Nos hacemos buenos o nos hacemos malos? ¿Estamos influenciados por nuestro entorno, sí o no? ¿Elegimos cuando tenemos que elegir bien o directamente vamos hacia la resignación? Pues aquí, en cada minucioso trabajo de doblado exacto a la perfección de la altura de cada tallo, podemos observar que la sombra es la que está dándonos toda esta resolución de problemas. Podemos ser luz o podemos ser la sombra de nuestra propia luz. Ahí tenemos un círculo de las cosechas, 80 metros de diámetro, rombos absolutamente perfectos, plantas sin romper, como siempre, en el círculo, uno de los círculos que más me ha impresionado a mí en todos mis estudios. Y claro, experimentos que podemos hacer con él, pues la verdad es que son inmensos, ¿no? A la hora de ver su significado, su sentido, ¿no? Para cada ser humano. Y esto, pues para cada uno de vosotros, pues puede significar algo. Y eso es lo que más me impresiona a mí. Es uno de los más interesantes porque cada uno puede tener una vista distinta de él, ¿no? Con cada una de las cuadrículas. Y eso, ¿cómo se puede hacer? Pues en plan Andy Warhol, por ejemplo, ¿no? Dándoles color, ¿no? Porque ¿qué significa para cada uno de nosotros esos rombos? ¿Qué significa este círculo de las cosechas Moiré del año 2000? ¿No? Bueno, pues es absolutamente asombroso porque también incluso tuvo una réplica con efectos, y esto ya es el colmo, ¿no? Que se amoldaban a la cultura maya, exponiendo a la figura de Kukulcán, Quetzalcóatl, como queráis llamarlo, que apareció en Silbury Hill 9 años después, ¿no? Y también exponiendo exactamente el mismo diseño, ¿no? Pero con otro tipo de líneas de campo magnético. En este caso, partiendo de un eje inferior. Una metáfora de una elección vital que tenemos que hacer nosotros, que sería positiva en este caso, ¿no? Un cúmulo que además estaba basado en una dirección. En este caso, el cúmulo de las Pléyades y una vez más, por supuesto, a los ciclos de Venus que los mayas descubrieron con una paciencia infinita, mirando todos los días al cielo para observar que efectivamente nuestro calendario no sirve para nada y el suyo sí. El tiempo que se acaba para la humanidad si no utilizamos una energía limpia y sostenible, tal y como aparece en las líneas de campo magnético que diseñó Nikola Tesla y que realmente son las que tienen que servir como ejemplo para nuestras próximas generaciones. Pero parece que el mundo no está diseñado para las torres electromagnéticas que estaba diseñando Nikola Tesla. No, parece que está diseñado para que haya guerras y guerras y guerras en el futuro por ese gas natural y por ese petróleo por el que tantas naciones siempre están en lucha. Y no, este círculo de las cosechas está mostrando el camino a seguir. Y lo hizo en el año 2000, en ese calendario que realmente no es el que teníamos que tener, ¿no? Pero que bueno, pues hemos aceptado como el nuestro. Muy bien, empezáis prácticamente el nuevo siglo, pues empezarlo bien y utilizar una energía que sea realmente vital y que sea realmente pues verdadera para poder salvar un planeta que estáis destruyendo y destrozando. Sin ninguna duda, los mayas tenían un equilibrio a la hora de observar sus calendarios y a la hora de mejorar todo lo que era su economía, lo contrario a lo que estamos haciendo nosotros.
Aquí tenéis una auténtica maravilla. Podéis ver pues el tamaño de un ser humano, ¿no? Al respecto de la expansión que tienen pues esos dos puntos de referencia de este diseño, ¿no? Algo que es absolutamente extraordinario, ¿no? Y que está observando pues básicamente una energía de luz en donde podemos activarnos nosotros mismos para empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y alimentarnos de un sustento que realmente no dejan de ser decisiones de coger y decir, se acabó este mundo y empezamos uno nuevo dentro de esta circunferencia que me está dando la base y que me está dando la clave de cómo cambiar todo lo que nos rodea. Es una geometría que es la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos y es una pequeña pila electromagnética, si os dais cuenta, circular, que se muestra ante nuestras retinas sin ningún tipo de complejo, con una perfección absoluta y que se salta todas las censuras de todos los gobiernos que nos esclavizan por su sistema económico de Wall Street basado, como os he dicho, en el petróleo y en pues podríamos exponer como la cantidad de especulaciones que hacen siempre con él, ¿no? Una geometría que se mueve como un motor energético y que, como queráis vosotros, la podéis ver de forma científica, pero también sentida, ¿no? Circulando cada uno de esos rombos entre vosotros, entre nuestras células, entre nuestra alma misma, como un transmisor, como un receptor entre nosotros, como lo queráis ver, como lo queráis percibir, ¿no? Y eso pues no deja de ser un mensaje de amor, de equilibrio, de cambio, de sostenibilidad, efectivamente, ¿no? Entre nosotros, con pequeñas acciones que al final llegarán a hacerse mayores, pero claro, tiene que venir una inteligencia ajena a la Tierra superior, artísticamente, pero sobre todo superior a nivel de evolución, para empezar a hacernos ver que nuestro camino no es el que estamos llevando en condiciones para salvar el planeta, sino que nuestro camino lo diseñó Nikola Tesla y utilizaron su tecnología para matar personas en vez de para salvarlas. Pero el morbo vende y a él le hundieron su carrera. Nosotros somos los responsables de hacer que realmente su carrera reviva dentro de lo que es cada una de las acciones que hacemos, por muy pequeñitas que sean. Este círculo de las cosechas nos sirve para llegar a él, a Nikola Tesla, y llegar a nuestro mundo para tratar de salvarlo si es posible todavía. Nada más, muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.